Buen día, hermano. Es un gozo de tenerlos de vuelta en esta reunión que va a empezar. Les saludo, espero que el Señor les haya bendecido en esta semana. Espero que estén con nosotros y que esta reunión sea para elevar a nuestro Señor y aprender más de su palabra. Les saludo, que el Señor les bendiga. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré. Siempre te exaltaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo
invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Hola hermanos, es un gusto que nos acompañen en nuestra reunión. Nos gozamos y nos alegramos porque estamos compartiendo la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes el Josué 8, versículo 1. Y solo para poderles contar acerca de la historia, el pueblo de Israel estaba conquistando la tierra prometida, pero ellos habían pecado y habían tomado del anatema, habían tomado de los despojos lo que Dios no les había permitido. Entonces tuvieron que confesar su pecado, y Josué como líder pues se sentía un poco temeroso acerca de si Dios les iba a dar la tierra prometida porque habían pecado. Pero Dios le dice en el capítulo 8 versículo 1, dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y muchas veces nosotros tenemos temor si Dios está con nosotros, porque muchas veces pecamos, fallamos al Señor. Pero la palabra de Dios también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Dios está con nosotros. Así que vamos a orar en este tiempo, a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que si también le fallamos, su palabra está ahí para que nosotros podamos confesar nuestros pecados y apartarnos del pecado. Así que oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por ese amor que nos das, Señor, y por ese perdón. Gracias por tu promesa, Señor. Tus promesas, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Amén y amén. Así que te invito a que sigamos alabando a nuestro Dios y nos sigamos gozando. Atrás, esa mentalidad que hacia los hombres sucumbir, he decidido llegar a donde me quieres llevar. Tuyo soy, Señor, y tengo el corazón dispuesto a conquistar, listo para luchar. Tus estatutos guardaré y sin temor propósito y mi destino en ti sé que se cumplirán. Yo lo sé, he decidido cambiar en mí las actitudes que echan para atrás lo que quieres de mí y no te agrada, Dios. He decidido ser hombre dulce y amoroso, quiero con dignidad amar a todo
llegue a mí. He decidido llegar a donde me quieres llevar. Tuyo soy, Señor, y tengo el corazón dispuesto a conquistar, listo para luchar. Yo sé que frutos guardaré y sin temor caminaré tu propósito y mi destino en ti. Sé que se cumplirá. Yo lo sé, he decidido. Lo he decidido. He decidido. Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente es un gusto, es de mucho gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero pedirles que me acompañen a orar, que sea Dios quien nos guíe, que sea Dios quien nos dirija y que podamos realmente aprovechar lo que la palabra de Dios nos dice para que lo podamos aplicar a nuestra vida. Padre, damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que permita, Señor, que nuestra mente esté receptiva para tu palabra, que nosotros podamos aprender, Señor, de ti, todo lo que tú quieres darnos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, este día vamos a continuar con el estudio de la carta que el apóstol Pablo escribió a su amado colaborador Tito. Una carta que tiene que ver mucho con el orden de la iglesia, con hacer las cosas bien para el Señor. Y hay un tema que tiene una parte central y muy importante en esta carta, y es lo que es la doctrina. Y no solo doctrina en general, sino la sana doctrina, la doctrina correcta. Este siervo del Señor Tito, como lo vimos anteriormente, tenía la tarea de llegar a una ciudad, a una isla más bien, donde habían varias ciudades, donde habían varias iglesias, la isla de Creta, y en ese lugar tenía que trabajar en el orden de la iglesia. En el capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te lo mandé. Así que Tito tenía esta gran tarea, y como vimos anteriormente, también Tito era una persona capacitada, espiritual, personal y moralmente para poder llevar a cabo la tarea que se le encomendaba. La semana pasada Ariel nos estuvo hablando y nos estuvo enseñando cómo es el carácter y la forma de obrar de los falsos maestros, parte de lo cual Tito tenía que ir a corregir en estas iglesias. No permitir que estos falsos maestros vinieran a introducir enseñanzas contrarias a lo que es la sana doctrina. Así que el capítulo 2, vamos a ver nuevamente el mandato de Pablo para Tito de que se asegure que la iglesia va a caminar bien, y se le va a encomendar que se encargue de hablar aquello que es conforme a la sana doctrina. Entonces vamos a leer el texto y vamos a ver los versículos, capítulo 2, Tito capítulo 2, versículos 1 y 2. Solo vamos a ver 2 versículos hoy porque vamos a hacer un énfasis especial en los ancianos en la iglesia, pero no los ancianos en el sentido de madurez espiritual, sino más bien aquellas personas adultas, mayores, que son muy importantes en la iglesia. Vamos a leer este texto. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Voy a leer algunos versículos más para entender el contexto de cómo está hablando el apóstol Pablo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ok, entonces, aunque solo nos vamos a enfocar hoy en hablar con respecto a lo que se le manda a los ancianos, quise leer todo el texto solo para ver que en esta carta vamos a ver diferentes personajes o diferentes tipos de personas a los cuales Pablo le va a dar instrucciones por medio de Tito. Ahora, ¿por qué quise leer todo? Porque cuando leemos este texto, yo quiero que en la medida que vamos leyendo podamos tener claros dos principios de lo que podemos ver en este pasaje. El principio número 1 es que la sana doctrina nos lleva a una vida piadosa, una vida conforme al carácter aprobado por Dios. Entonces es algo muy importante. Y el principio número 2, lo que nosotros tenemos que aprender es que Dios da instrucciones según la etapa de la vida en la que nosotros estamos cursando. Entonces, el principio número 2, por eso en este pasaje se van a ver 4 personajes diferentes. Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que comprender en la iglesia es que debemos esperar de cada miembro de la iglesia según la etapa de la vida en la que está pasando. Es decir, no vamos a esperar lo mismo de un joven que de un anciano. No vamos a esperar lo mismo de una joven que de una anciana que asiste a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ya ha capacitado de una forma diferente a cada uno. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente sobre la labor del anciano. Pero primero quiero que pensemos en el principio número 1. El principio número 1, como les dije anteriormente, es que la sana doctrina nos lleva a una vida piadosa, una vida conforme al carácter aprobado de Dios. El versículo número 1 dice, capítulo 2, versículo 1 de Tito, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces vemos ahí que Pablo está de alguna manera haciendo referencia a lo que anteriormente había estado mencionando. ¿Por qué? Porque en el versículo 10, capítulo 1, versículo 10, cuando se señala de las personas que son los falsos maestros, dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces, cuando dice habladores de vanidad, está hablando del tipo de enseñanza que estaban transmitiendo a la iglesia. En cambio, comparándolos con ellos, Pablo le dice a Tito, le dice: pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Entonces aquí podemos ver por medio de este versículo que la doctrina, existe la doctrina sana y existe cualquier otro tipo de doctrina. Y cuando hablamos de la palabra doctrina, tenemos que entender que en este contexto, y en general en la mayor parte de los contextos que lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, doctrina lo que quiere decir es enseñanza. O sea, una doctrina es una enseñanza. De hecho, el término griego con el cual se usa el cual utilizaron para traducir la palabra doctrina, es la palabra didascalía, que de repente nos suena raro porque no estamos familiarizados quizás con esos vocablos, pero sí podemos decir que algunas personas han escuchado la palabra didáctica, que viene de la misma raíz de esta palabra. Y la didáctica es como un área de la pedagogía que se encarga de estructurar las técnicas y las formas, los métodos de enseñanza de acuerdo de tal manera que la persona que va a recibir la enseñanza pueda aprovechar al máximo la enseñanza que se le da. Entonces Pablo le dice a Tito que hable aquello que esté de acuerdo a la sana doctrina. Es decir, que la labor de Tito en esta tarea que tenía, él tenía que asegurarse de que todo lo que le iba a enseñar a la iglesia estuviera fundamentado en aquello que es sano delante de Dios, la sana doctrina. ¿Y cómo nosotros podemos identificar cuando una doctrina es sana y cuando una doctrina no es sana?
vamos a identificar una doctrina sana cuando se apega por completo a la palabra de Dios. Es decir, si queremos verificar una doctrina y tenemos dudas, si nos damos cuenta que hay algunas cosas que no encajan bien con el resto de la palabra de Dios, no podríamos tomarlo como una sana doctrina porque tenemos duda de que es algo correcto o no. Cuando hablamos de que una doctrina es sana es porque se ha examinado lo suficiente y se ha llegado a la conclusión de que no contradice ningún otro precepto bíblico, no habla en contra de la palabra de Dios, no habla algo que sea contrario al carácter de Dios y sobre todo porque es algo que nos va a llevar a vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor dice en todo el contexto de la palabra de Dios. Entonces, esta palabra de didascalía, lo que nos ayuda a entender nosotros es que la idea no es simplemente observar aquello que se va a enseñar, sino que también es importante la forma en que se va a enseñar. Por decirlo así, es importante el contenido y es importante también la forma. Yo puede ser que esté transmitiendo ideas correctas, pero de la forma incorrecta, entonces no va a ser recibido de la forma que tiene que ser. De hecho, hay personas que se han hecho famosas incluso en nuestra sociedad por hablar de una forma que no es agradable en cuanto al carácter de Dios, sino que hablan de una manera ofensiva, grotesca, de alguna manera insultando a las personas que están escuchando. Y estas personas saben, a pesar de que ganan popularidad en nuestra sociedad, a pesar de que ganan algún tipo de reconocimiento y muchas personas lo escuchan, la mayoría de ellos no tan interesados en el contenido, sino más bien en la forma en que lo va a decir. Entonces genera muchos seguidores, a pesar de que no están enseñando una doctrina apropiada. Lo que Tito tenía que hacer en este lugar era asegurarse de que se enseñara lo que es la sana doctrina, pero también que se enseñara de la manera correcta. Entonces, en este versículo quiero enfatizar algo. Cuando le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, ahí la palabra, el verbo principal es habla, pero lo que Pablo le está diciendo es un mandato, no le está diciendo una sugerencia. Lo que le está diciendo Pablo a Tito es que en esta tarea es necesario que él se esfuerce en hablar aquello que está de acuerdo a la sana doctrina. Es decir, que toda su tarea, la tarea de corregir lo deficiente y establecer ancianos, tenía que sujetarse a la sana doctrina. Tito no tenía la libertad de ir a hacer lo que él quisiera, sino que tenía que ajustarse a aquello que ya había recibido por instrucción por medio de Pablo y posiblemente algunos otros de los apóstoles con los cuales pudo interactuar, pero Tito tenía que asegurarse que estaba enseñando aquello que era conforme a lo que había recibido de los apóstoles. Entonces, algo que nosotros debemos recordar es qué tan importante ha sido la doctrina desde que la iglesia se fundó. La iglesia se fundó en el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, estando aquel grupo de discípulos de Cristo reunidos, y fue el momento en el que el Espíritu Santo llegó, llenó por completo a las personas que estaban ahí y los capacitó para la tarea que venía de edificar la iglesia, de poner los cimientos para los apóstoles y empezar a predicar el Evangelio para que la iglesia se extendiera hasta lo último de la tierra. Pero en los primeros días de la iglesia, en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, vemos algo muy importante. Dice este pasaje, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, desde este momento nosotros podemos ver qué tan importante era la doctrina para la iglesia original, para esa iglesia primitiva. Dice que los que estaban juntos perseveraban primeramente, lo que se señala primeramente en lo que perseveraban es en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque realmente no puede haber iglesia y no va a haber iglesia sana si no es una iglesia que persevera en la doctrina que enseñaron los apóstoles. Es decir, nosotros como iglesia y como discípulos de Cristo no tenemos que inventarnos una doctrina. Lo que nosotros tenemos que es estudiar las doctrinas que ya fueron dadas por los apóstoles, y en la medida que nosotros como iglesia nos apegamos cada día más a esas doctrinas,
nos damos cuenta que somos una iglesia cada día más parecida a aquella iglesia original. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos mucho y comprendamos mucho la palabra del Señor, especialmente estudiando con claridad todas aquellas doctrinas que tenemos en la palabra del Señor, de tal manera que seamos como esa iglesia primitiva que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Era muy importante para la iglesia el perseverar en la doctrina. Yo les voy a decir algo, hermano. No existe una iglesia bíblica que no persevere en la doctrina de los apóstoles. Si hay una iglesia que no esté perseverando en la doctrina de los apóstoles, entonces no es una iglesia bíblica. Es una iglesia fundada por personas humanas y guiada por personas humanas, pero no es la iglesia de Cristo que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Ahora, quiero que miremos el versículo 2 y vamos a hacer un énfasis especial en lo que son los ancianos. Dice el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces aquí tenemos como la mención de los ancianos en un sentido de personas que están en una etapa de la vida ya avanzada en cuanto a la edad natural y que tienen una tarea muy importante en la iglesia. Algo que quiero enfatizar es el hecho de que nuestros hermanos, los adultos mayores, tienen una tarea muy importante en la iglesia y son considerados por Dios como piezas fundamentales en la iglesia. Lo mismo va a hablar también de las ancianas, que lo vamos a ver el próximo domingo, pero este día nos vamos a enfocar especialmente en lo que se dice sobre los ancianos, sobre los adultos mayores, realmente sobre los varones. Entonces hay varias instrucciones que se le da aquí a los ancianos. La primera es que sean sobrios. La idea de sobrio viene siendo lo contrario de una persona que se le llama que está ebria. Se llama una persona ebria a aquella persona que ha ingerido bebidas alcohólicas y que por la cantidad de bebidas alcohólicas que ha consumido ha perdido el control de sí mismo, entonces ya está siendo controlado por el alcohol que hay en su cuerpo. Entonces, una persona ebria es aquella persona que ha perdido el control de sí mismo. Por el contrario, la persona sobria es aquella persona que mantiene control de sí mismo. Es una persona que está bajo control, es una persona que se puede controlar a sí mismo. Y eso es algo muy importante porque la iglesia necesita que existan personas que sean capaces de controlarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia va a estar llena de personas como usted o como yo, que somos personas todavía sujetas a pecado, personas pecadoras. Recuerde que todavía no estamos en el cielo. Entonces, el hecho de que en la iglesia, en la comunión, en la convivencia, existe algún tipo de conflicto o diferencia, puede ser algo que sea frecuente en la iglesia. Entonces, necesitamos a aquellas personas de mayor experiencia, aquellas personas que tienen un carácter templado, que han sido probados en la vida, que han perseverado en la fe por mucho tiempo y que van a tratar de inculcar en la iglesia este tipo de carácter, de sobriedad, de control. Entonces el rol del anciano y lo que se le pide es algo muy importante, especialmente comenzando con que sean sobrios. Lo otro que se le pide es que sean serios. ¿Saben, hermanos? Y cuando hablamos de una persona seria, no estamos hablando de que tiene que ser una persona que nunca se ríe o una persona que ha perdido el sentido del humor en su totalidad. La idea de serio en este sentido es la idea de una persona venerable, una persona respetable. No quiere decir que los adultos mayores no pueden participar de la comunión de los hermanos y cuando alguien comenta algo que es gracioso, que sea sano, que sea honesto, no puede participar y reírse y disfrutar el momento. La idea aquí en que sea serio es la idea de que sea una persona respetable, es decir, una persona que su presencia refleje que es alguien delante del cual no se pueden hablar cosas inapropiadas. Es alguien delante del cual las personas que lo rodeen no se atreverían a contar algo que sea inmoral, impuro. ¿Por qué? Porque sabe que hay una persona ahí respetable que no va a tolerar y no va a permitir que eso se hable sin ningún tipo de señalamiento como algo incorrecto. Lo que se espera, lo que Pablo le escribe a Tito, que esperaba a los ancianos, es que sean esas personas respetables y venerables en la iglesia,
que de alguna manera puedan poner respeto en la iglesia, que hagan de la iglesia un lugar de respeto, un lugar venerable, no un lugar para que la gente vaya a chabacanear, a bromear y que lo tengan como un club social, sino que la idea es que se vea y que existan las personas que le puedan dar a la iglesia aquel carácter serio, aquel carácter venerable, aquella condición en la que nosotros sabemos que vamos a un lugar que es respetable, o sea, un lugar donde no vamos a ir a hacer lo que nosotros queramos. Y no quiere decir que sea un lugar donde no podemos compartir de una manera amena o que no podemos reírnos de algunas cosas que generan algún tipo de alegría, pero que son sanas. Entonces, eso debe ser el anciano en la iglesia. Aparte de que tiene que ser sobrio, serio, se le dice que tiene que ser prudente. Y esta es una palabra bien interesante. En la descripción, aquí tenemos la descripción de los ancianos, de las ancianas y de los jóvenes. Y se le pide ser prudente tanto al anciano, como a la anciana, como al joven. Esto es una cualidad muy importante que todas las personas debemos tratar de desarrollar en nuestras propias vidas. La idea de prudencia en este contexto bíblico es la idea de una persona que tiene una mente sana y que tiene un juicio sano. Es muy parecido a la palabra sobria, que tiene que ver con el dominio propio. Pero la idea de una persona prudente es sobre todo la idea de una persona que va a pensar bien antes de actuar o decir algo. O sea, es una persona, la persona prudente es aquella persona que razona, piensa, analiza en lo que va a hacer o en lo que va a decir, y especialmente está pensando en cuáles van a ser las consecuencias de lo que yo voy a decir o de lo que yo puedo hacer. Entonces, cuando observa las consecuencias, cuando se da cuenta de lo que podría provocar, entonces la persona, antes de actuar, piensa y toma las decisiones que no van a llevar a un camino equivocado a nivel personal ni a nivel de la congregación. O sea, la idea de prudente es una persona que razona muy bien, que piensa muy bien antes de actuar o decir algo, que evalúa las consecuencias que podrían haber si dice o hace algo. Y hermanos, yo quiero decirles algo, especialmente a mis hermanos mayores, a los hermanos que al Señor ya les ha concedido llegar a una edad, a ser un adulto mayor, una edad avanzada, un regalo que el Señor les ha dado, a que necesitamos que ustedes, en la posición en la que están, inyecten y nos animen a los más jóvenes, aunque algunos ya no estamos tan jóvenes, a también desarrollar e inculcar esa prudencia en nuestra vida, a que nosotros seamos personas que realmente pensemos y razonemos antes de actuar, antes de decir algo, antes de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la prudencia va a traer muchos beneficios, tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia. Imagínense cuántos conflictos, cuántos pleitos, cuántas divisiones se podrían haber evitado con que una persona, antes de decir algo o antes de hacer algo, se hubiera tomado un momento para pensar, para analizar, para evaluar las consecuencias que podrían haber, y viendo todo lo que podría pasar, tomar la decisión más adecuada. Entonces la prudencia es una virtud muy importante a la cual Dios nos va a pedir a todos nosotros que la desarrollemos. Ok, continuando y viendo lo que se le demanda a los ancianos, es que dice que tienen que ser sanos, y en este caso se mencionan 3 cosas en las cuales tienen que ser sanos. Dice que tienen que ser sanos en la fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto, que tienen que ser sanos en la fe? La idea es que tienen que ser personas que aprendan a vivir su vida conforme a aquello que se les ha sido enseñado en la palabra del Señor. O sea, tienen que ser personas que viven de acuerdo a la enseñanza que han tenido. Se espera de las personas mayores en la iglesia que después de haber experimentado muchas cosas nos hayamos dado cuenta que lo mejor que puede pasar en nuestra vida es que vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, como le digo, son 3 cosas en las que el anciano tiene que ser sano. Tiene que ser sano en la fe, en el amor, y esta idea de sano, la palabra tiene que ver con algo que no ha sido corrompido, que no es corrupto. Es decir, que nosotros, el anciano tiene que ser sano en la fe, tiene que vivir de tal manera que
que sus acciones sean coherentes a aquello que se le ha sido enseñado en cuanto a la palabra del Señor, y sobre todo que no trata de acomodar la palabra del Señor a sus acciones. Una persona que trata de acomodar la palabra de Dios a sus acciones está corrompiendo la fe. ¿Por qué? Porque en vez de dejar que sea la palabra la que rija su vida, está tratando de hacer que su vida, que la palabra encaje de alguna manera en su vida, y no sentir que está haciendo, no sentir la culpabilidad del pecado. Por el contrario, el anciano tiene que ser sano en la fe, es decir, no tiene que permitir que aquello que ha sido enseñado, aquello que ha recibido como instrucción bíblica sana, sea corrompida ni por sus acciones ni por alguien más. Es la idea de sano en la fe, alguien que va a conservar y va a tratar de evitar que la enseñanza que ha recibido tenga algún tipo de corrupción. Al igual que dice que tienen que ser sanos en el amor. Es la misma idea de un amor que no sea corrompible, o un amor que sea incorrupto, un amor que sea sano. Y el tipo de amor que se menciona en este pasaje es la palabra ágape, que tiene que ver con el amor de Dios. Es decir, que tiene que ser una persona que aprenda. Al anciano se le demanda de parte de Dios que sea una persona que aprenda a amar, o que viva conforme al amor que el Señor mismo nos ha mostrado a nosotros, ese amor ágape, un amor incondicional, un amor que no depende del trato de las demás personas, no depende de cómo son las otras personas, sino que depende de la decisión que se ha tomado de amar a la persona que es el objeto de ese amor. Entonces, sanos en el amor quiere decir la idea de que va a expresar ese amor de una manera igualitaria, equitativa. Es decir, que son las personas que nos van a enseñar en la iglesia a no tener preferencia en la iglesia, a no querer más a uno, a no querer de una forma diferente a otro, sino más bien a poder amar a todas las personas por igual, tal como el Señor nos ha amado a nosotros por igual. Y la última cosa en la que tiene que ser sano, dice, es sano en la paciencia. Y en el contexto bíblico tenemos que entender paciencia como perseverancia. Yo creo que aquí es donde radica la parte principal de por qué se le demanda esto a los ancianos, porque la idea de perseverancia tiene que ver con mantener el mismo pensamiento, la misma actitud, el mismo comportamiento a lo largo del tiempo. Y yo creo que son nuestros hermanos ancianos, los adultos mayores, los que pueden hablarnos de una forma con mucha autoridad sobre lo que es el perseverar a través del tiempo. En la iglesia tenemos personas que han perseverado en la fe por 40 años, o creo que incluso más, y después de tanto tiempo estas personas pueden decirnos que siguen más firmes en la fe que cuando comenzaron a andar en la fe. Y esa es la idea de paciencia, la idea de perseverancia. Y saben, la presencia de adultos mayores, de ancianos en la iglesia, es tan importante porque ellos son los testimonios para los que vamos atrás de ellos de que verdaderamente se puede vivir la vida cristiana, de que en este mundo que odia a Cristo, en este mundo que odia a los discípulos de Cristo y que está constantemente atacando a los discípulos de Cristo, haciéndolos o impulsándolos a que abandonen el discipulado, que abandonen la vida de Cristo. Los ancianos son el testimonio de que verdaderamente se puede. ¿Por qué? Porque ellos han mostrado paciencia, han aguantado, han vencido al mundo, han caminado hacia adelante, y por los años, a pesar de la oposición y la maldad del mundo, pueden dar testimonio de que se puede perseverar en la vida cristiana. Entonces, los hermanos mayores, los adultos mayores, vienen a ser para nosotros, los que vamos atrás de ellos, como un brazo extendido, como un brazo que se nos extiende y se nos dice: siga adelante porque se puede caminar en Cristo, siga adelante porque podemos avanzar, porque podemos honrar a nuestro Señor. Y el testimonio es que yo he perseverado por mucho tiempo. Entonces se le pide al anciano que sea sano en la perseverancia, es decir, que siga caminando, que siga constante, que recuerde que somos los ancianos, los adultos mayores son el ejemplo a seguir por los que somos más jóvenes. Por tanto, se les pide que sean sanos en la perseverancia, en la paciencia, que sigan adelante, que recuerden que lo que viene al final de la perseverancia es el galardón de Cristo que viene por su iglesia, ya sea porque nos lleva antes de que Él venga y nos hace partícipes de su reino antes de su venida, o ya sea porque el Señor viene y trae consigo los galardones y los premios a la perseverancia.
Hermano adulto mayor, yo quiero decirle que su presencia en la iglesia es muy importante, que su labor en la iglesia es muy importante, que no importa la edad que usted tenga, todavía puede seguir creciendo en el Señor y que todavía tiene mucho que darle al Señor estando aquí en la tierra. Su consejo, su testimonio es muy importante para los que vamos caminando y que vamos avanzando hacia esa etapa de la vida, y necesitamos que ustedes estén activos, que estén firmes en la fe, que estén firmes en el amor, que estén firmes en esa perseverancia y que nos ayuden a nosotros a caminar hacia adelante, a caminar hacia Cristo. Quiero decirles que son muy valiosos en la iglesia, que para el Señor son muy valiosos, y que anhelamos que ustedes se sientan gozosos de haber sido parte de este reino del Señor, y que todo el conocimiento que el Señor ya les ha permitido tener, toda la experiencia, sea transmitida a las nuevas generaciones para que podamos seguir caminando con Cristo. Y quiero decirles algo: Dios traerá la recompensa. Si han pasado los años, si ha pasado el tiempo y de repente ustedes dirán, ha sido una vida dura, el caminar en Cristo ha sido muy difícil, el mundo nos ha golpeado, el mundo nos ha atacado, el mundo se ha resistido a nosotros, quiero decirles que el Señor traerá su galardón. Cuando el Señor venga, va a premiar esa perseverancia, va a premiar el que ustedes hayan sido fieles hasta el final, va a premiar que ustedes sean las personas que nos tienden la mano y nos ayuden a seguir adelante, a caminar en el Señor. Así que no se desanimen, porque todavía tienen mucho que dar y todavía tienen mucho que aprender del Señor. Y quiero decirle a cualquier persona que esté escuchando este mensaje que si no puede ver el gozo de perseverar en Cristo, si no puede ver el gozo de ser una persona que llegue hasta el último momento de su vida perseverando y confiando en el Señor, si no tiene seguridad de que cuando el Padre venga, no importa la etapa en la vida en la que esté, de que va a ser partícipe de los galardones del Señor, que queremos hablar con usted, queremos conocerle, queremos compartir la palabra del Señor y queremos mostrarle por medio de la palabra cómo nosotros podemos ser firmes, cómo nosotros podemos tener la seguridad de que cuando Cristo venga, nosotros estaremos con Él eternamente. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de gozo y que el Señor les conceda una feliz semana. Vamos a orar para despedirnos. Padre, damos gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes para que la palabra de Dios sea afirmada, y especialmente te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos ancianos en la iglesia, los cuales están haciendo una gran obra, Señor, y son llamados a una gran tarea para que sean ejemplo para muchos, Señor, de que la vida cristiana se puede perseverar y podemos seguir hasta el momento en que tú nos lleves o hasta el momento en que tú vengas por nosotros. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, limpio
hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios porque estuvimos escuchando la palabra de Dios a través de nuestro hermano Juan José. Gracias porque la predicación estuvo muy buena y quiero que, hermanos, que la practiquemos, pongamos en práctica esas palabras de Dios para nuestra vida. También los felicito porque estamos muchos hermanos y es bueno para que podamos estar en comunión con Dios. Hermanos, hoy es tiempo de los anuncios. Les pido que pongan atención para los anuncios. Reunión de damas, martes 7 p.m. Reunión de hombres, viernes 7 p.m. Reunión de Grupo Casa, Familia Rodas, Familia Erazo, el jueves a las 7 p.m. Y a nuestra reunión general, como ahora domingo, a las 10 a.m. y podemos estar antes de las 10 para que el que nos dé la bienvenida pues tenga oportunidad para darnos la bienvenida a todos. Y también a los niños que les toca también la escuela dominical, que puedan estar todos los niños que están ahorita en esta reunión de adultos también, pero que a ellos les toca recibir esa clase. También hay que acordarnos de la ofrenda, hermanos, el compromiso que tenemos con Dios a través con la ofrenda, para que ocupamos fondos para pagar el local donde lo reuníamos antes, y tenemos la fe de que vamos a volver ahí y tenerlo seguro para poder pagar. Necesitamos ofrendar, diezmar. Que Dios les bendiga, que tengan un buen fin de semana. Amén.